Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Auspicia este programa la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESE. Hoy vamos a hablar de la inseguridad. ¿Por qué parece tan difícil dar las respuestas a la gente en este tema tan concreto? Doctora Mónica Cuñarro, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Por qué no se le da las respuestas que necesita la ciudadanía? Bueno, primero, al hablar de inseguridad tendríamos que decir que no existe ciudad ni país en el mundo que no tenga delitos. Y dentro de esos delitos hay delitos muy complejos, como narcotráfico, trata, y otros delitos comunes, que son los que padece el ciudadano. Y que son la mayoría: daños a propiedad pública, hurtos, homicidios culposos, lesiones, abusos, violencia doméstica, en los que juega un rol importante en estos delitos el alcohol, los medicamentos y sustancias mezcladas, y por el otro lado, la selección que hay con respecto a la seguridad. Si usted quiere ir a robar a Palermo Chico, por lo menos necesita toda una infraestructura, porque debe haber más custodios y policía que por ahí en otro tipo de barrios de la ciudad. En tercer lugar, la falta de coordinación. Los fiscales muchas veces no creemos en la policía no cree en los fiscales, los jueces no creen en los fiscales, no hay cruces de datos. Nosotros solamente intervenimos cuando el hecho se cometió, y la gran pregunta para hacernos es ¿qué falta? Todo lo que significa la decisión política previa que está en manos de las autoridades de los poderes ejecutivos, sean locales, nacionales o ministros, que tienen que ver con la prevención y la resocialización para evitar que se cometan este tipo de delitos que a la gente le resultan molestos. Sí. Por ejemplo, pasilleo con toma de cerveza y chicos haciendo graffiti en la puerta de mi casa. Bueno, vamos a después extendernos en eso, tratar de resolver esa cuestión que quedó pendiente, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Alejandro García, bienvenido. La misma pregunta para usted. Sí, en realidad, obviamente, coincidiendo con lo que decía la fiscal, está claro que el delito se manifiesta de diferentes formas y con diferentes complejidades. Lo que a mí me preocupa, para empezar a hablar de la política de seguridad, o esta calificación que hacen algunos respecto de la sensación de inseguridad, cosa que obviamente no sostengo, es que a partir de lo que también señalaba la fiscal, que tiene que haber una clara decisión política de todos los ejecutivos, a mí lo que me preocupa es justamente el error, cuanto menos, o referido al tema del diagnóstico. A mí me parece que hoy que estemos discutiendo, que algunos quieran sostener que la inseguridad es una sensación producida por titulares de diarios o medios de comunicación masivos, me parece que es un primer grave problema que debemos solucionar, porque como todo problema primero requiere un reconocimiento y ver qué medidas se arbitran a posteriores para poder solucionarlo. Claro, entonces de acá se desprenden dos cuestiones, ¿no? Una, el diagnóstico, el cuadro de situación, cuál es para poder darle tratamiento y curso correspondiente, y lo que plantea la fiscal en relación con qué falta para atender a un gravísimo problema que es la inseguridad. Avanzamos sobre el tema. Hoy en ESE, la inseguridad en el centro de la escena es la gran preocupación de la gente y uno de los más polémicos asuntos de debate. El tema divide al oficialismo de oposición y surgen las famosas divisiones entre garantismo y mano dura y la búsqueda del equilibrio. Lo cierto es que la lucha contra el delito necesita soluciones, tanto de largo como de corto plazo, porque se siguen perdiendo vidas. Acá se planteó también un tema de voluntad política, ¿no? Que se hace desde los principales estamentos gubernamentales y, estatales, ¿no es cierto?, como para poder resolver este tema para la ciudadanía, que es absolutamente urgente, ¿no? Por ejemplo, la modalidad de entraderas, parece que van cambiando las modalidades, ¿no es cierto?, delictivas con el paso del tiempo, a medida que es lo que tienen más a mano o lo que les es más fácil realizar, evidentemente. Bueno, ¿quiénes son nuestros invitados?
Una es Mónica Cuñarro, es fiscal especialista en delitos complejos, asesora de la Comisión Nacional de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes. Afirma, la cárcel fabrica y recicla delincuentes. ¿Y hoy las cárceles son un agravante para el tema de la inseguridad? Es el último eslabón. Es decir, acá hay que pensar que si yo tengo un chico en un colegio, he visto que ese chico está en la calle, recibe educación. La educación lo hace más libre y además requiere una inversión, por ejemplo, para que cuide su salud, se cepille los dientes, se vacune, el daño que le produce excederse en el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas. Como eso requiere inversión y requiere decisión política, necesita de un tiempo. Y como a algunos políticos lo que les gusta es el corto plazo o el spot publicitario, no incluyo a todos, lo que ocurre es que no invierten porque por ahí en ese periodo no van a estar, y eso evitaría que muchos chicos, por ejemplo, ingresen en el mundo del Paco, terminen con suicidios, como hemos visto en Salta. Otra cuestión, hay barrios que tienen buena luz y otros que no tienen buena luz. La buena luz ayuda a que una persona que llegue tarde al colectivo tenga una mejor visibilidad. El tema de conocerse entre los vecinos, porque si el mensaje que tenemos todo el tiempo es que uno sale de la casa y no sabe si vuelve vivo o muerto, no colabora para nada. Es decir, la seguridad es un tema de todos. El tema de la sensación de inseguridad es un tema que fue estudiado por los sociólogos y como tema sociológico existe, es decir, se nos mezcla el que no sabemos si nuestro hijo el día de mañana va a tener trabajo, si nuestra prepaga nos va a cubrir las enfermedades, la inestabilidad laboral, inestabilidad emocional. Más allá de eso, de que sea un tema estudiado por los sociólogos, sea real o falso, existe. Ajá. Y lo que no debemos dejar es que el miedo nos paralice a todos, sea utilizado políticamente por el sector que sea, es culpa del otro, o de quien tiene que ejercer el control político a través de la prevención y la inversión, no invertir solamente en chalecos, revólveres y más patrulleros, sino en educación, en prevención y recursos tecnológicos y de datos, que en definitiva es lo que acolchona la comisión de delitos. Y yo controlo mejor a través de los funcionarios de la ciudad el acceso indiscriminado del menor al alcohol, evito que de jueves a domingo las guardias de los hospitales en la ciudad se llenen con chicas jóvenes intoxicadas de alcohol y menores que se agarran las trompadas en lesiones en riña. Claro, que eso es lo que veo en la guardia. Alcohol, ¿no? Droga y demás, digamos, como factores causantes, ¿no? Y coadyuvantes al delito. Vamos a desarrollar después el tema. Y el de la cesación también de inseguridad, porque en eso no coinciden con quien vamos a presentar ahora, nuestro próximo invitado. Alejandro García, legislador porteño del PRO, abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Es presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura. ¿Qué se hace en la ciudad, por ejemplo, para combatir las entraderas, que parece ser la última modalidad empleada por los delincuentes? A ver, primero quisiera partir por señalar o reafirmar lo que señalaba recién la fiscal Curraña. Yo creo que, y me hago cargo de las decisiones y mi pertenencia obviamente a la política, tiene que existir de antemano un reconocimiento del problema, al margen de la concepción sociológica que se tenga y demás. Lamentablemente yo creo que en esto de coordinar la política pública de seguridad entre nación, ciudad y provincia de Buenos Aires, claramente nos falta coordinar, claramente nos falta inclusive coincidir en un diagnóstico, por lo menos cercano, con las diferencias que sean. Pero para eso creo que el primer punto de partida es reconocer un hecho absolutamente gravoso,
como es la delincuencia y con el perjuicio que eso ocasiona a todos los porteños, a todos los bonaerenses. ¿Y qué se hace con el tema de las entraderas puntualmente? A ver, respecto a ese tema, yo quisiera, ya voy a ese tema, no me quiero escapar de ese tema, pero sí te quisiera señalar esto. Respecto de la voluntad de la decisión política, a mí me gustaría señalar qué es lo que está haciendo la ciudad, qué es lo que estamos haciendo nosotros. Y la verdad que después de 60 años, como una experiencia única con el resto de las jurisdicciones, estamos creando una fuerza de seguridad local. Hemos creado la Policía Metropolitana, hoy conformada por 3.000 agentes. Ya instalamos las primeras 3 comisarías abocadas a ámbitos territoriales específicos. En la Comuna 15, en la zona de Saavedra, en la Comuna 4, la Boca Barracas, en la Comuna 12. Digamos, estamos empezando a avanzar sobre ese tema. Ahora, tomada esta decisión, lo que primero quisimos hacer es avanzar con la Nación en función de formular una política única, aún sabiendo de nuestras diferencias políticas. Nosotros venimos reclamando el traspaso del área de seguridad metropolitana de la Policía Federal desde el año 2003 a la fecha. No hemos conseguido esto. Con los recursos. Obviamente con los recursos. Y frente a esa negativa, nos hemos visto obligados, a partir de reconocer ese problema y querer solucionarlo, de crear una fuerza local. Y eso requiere de, como decía también la fiscal, de un ingente esfuerzo, de mucha inversión en términos de tecnología, en términos de recursos humanos, en términos de infraestructura. Yo quiero recordarte que hoy la ciudad, en el presupuesto que estamos votando, de partir desde el punto cero en el año 2008, el 10% del presupuesto para el año venidero, en seguridad en términos de presupuestarios, va a ser el 10% del presupuesto total. Digo esto para señalar, cuando vos tenés un diagnóstico, aún con las diferencias que vos puedas sostener con otras jurisdicciones, pero asumís que tenés un problema grave que resolver, lo que tenés que hacer es consecuente con ese primer diagnóstico. Ni debiesen haber problemas de jurisdicciones sin duda, algo tan sensible como sin es duda, la seguridad de la población. Después vamos a extendernos sobre el tema, voy a presentar a nuestro próximo invitado. Es Salvador Barata, ex subjefe de la policía bonaerense, concejal de Lanús. Afirma: yo siempre le decía a mis policías que se arreglaran con lo que tenían. ¿Y por qué les decía una cosa así a quienes tenían que combatir el delito, Barata? Mire, primero que el policía se arregla solo. Cuando está en la calle se arregla solo. Entonces, es la premisa, ¿no? Esto es un poco... cuando uno está solo en la calle recorriendo con el compañero, es él y el compañero. Si se arregla solo, significa que está en un estado de indefensión, al igual que la ciudadanía a la cual tiene que defender. Exactamente. Nosotros, como representantes de un ministerio, no le podíamos trasladar el problema al vecino. Yo nunca le dije a un vecino: no tengo móviles, no tengo policía, porque si no el vecino viene horrorizado y se va espantado. Entonces usted, como policía, se tiene que arreglar con lo que tiene. Después reclamar hacia arriba lo que falta. Yo acá he escuchado a la doctora, a la fiscal, al legislador de la ciudad, y yo digo, si queremos hacer un país en serio, tenemos que tomar la política de seguridad como una política de Estado, y que venga de arriba hacia abajo. Está demostrado que seguridad no es solamente para un policía en la esquina. Seguridad es incluir, seguridad es educar, seguridad es que los chicos salgan de la droga. Cada pibe que evitamos que entre a la droga, son 10 delitos por día menos. La fiscal me lo puede certificar. Vamos hasta desarrollar este tema. Están representados el Poder Judicial a través de la fiscal, está representado el Poder Legislativo porteño y también está representado la fuerza policial, ¿no? Más allá que ahora es concejal, usted, digamos, puede hablar a las claras, ¿no? de la actuación de los efectivos policiales a ese propósito, y se cuenta con las herramientas, y usted también, ¿no es cierto?, como herramienta fundamental para combatir y también prevenir el delito. A ver, ¿cuál es este informe sobre el cual nos vamos a parar en algunos ejes? La inseguridad es una de las máximas preocupaciones sociales y genera debate sobre qué se hace y qué se debería hacer para combatirla. El gobierno afirma que incrementó la cantidad de efectivos de las fuerzas de seguridad y la ministra Garré sostuvo que los delitos bajaron. Los críticos del oficialismo acusan al gobierno de no ocuparse del tema y algunos hablan de exceso de garantismo. Yo creo que las autoridades nacionales nunca le han dado prioridad a la seguridad, lamentablemente. Lo cierto es que la inseguridad se cobra vidas, surgen nuevas formas de delito como las entraderas, y todo esto genera un fuerte temor en la sociedad que exige respuestas. Exige respuestas, y qué respuestas se le está dando a la gente. Les pregunto a los tres, ¿no? Bueno,
yo como fiscal funciono como un médico de guardia. Lo que la policía trae durante los turnos, con lo cual tengo un registro y un diagnóstico preciso por zona de qué es lo que la policía me trae. Y usted decía, claro, yo tengo que resolver, pero el delito ya está consumado. Sí, sí, claro. Pero por eso digo, no hablo, digamos, desde la universidad, que soy docente, sino desde el médico de guardia. Claro. El médico de guardia, el fin de semana le entraron 23 personas con problemas de diarrea y todos compraron zamballón en la misma heladería. Bueno, el problema es como claro. El registro que yo traje de lo que empezó el año comparado con el año pasado es un aumento en causas de lo que se llama violencia doméstica, no el tema de la famosa entradera. No digo que no exista, digo que no es compatible con los números oficiales de los ingresos que nos traen en Capital Federal. Ajá. Si estos temas de violencia doméstica que incluyen, que van siempre a la cabeza, abusos, violaciones a menores, violencia sobre la mujer, torturas y muertes, tienen que ver con que el tema se ha visibilizado de tal manera que hoy se animan a denunciar y tienen espacios que en la ciudad ha abierto la política en la ciudad de Buenos Aires, en Nación, la Corte Suprema con la Oficina de Asistencia a la Víctima, en las comisarías con lugares especiales, en las comisarías nacionales, atendidos por mujeres, o que el tema aumentó porque se puso de moda, no lo sé. Lo que digo es que a mí me parece como que hay un incremento en el año. Lo que sí es desbordante, independientemente de la entradera en Capital Federal, si no conozco Lanús, con lo cual no tengo los datos, es todo lo que tiene que ver con robo de autos y autopartes. Ajá. Es increíble la cantidad comparada con el año pasado. Para mí, evidentemente, obedece a que las medidas tomadas económicamente que restringen que todo auto importado o repuesto importado que no se ha fabricado en la Argentina esté en la aduana, hace que obviamente en los talleres, tanto de Capital Federal como de la provincia de Buenos Aires, necesiten autos y repuestos y entonces aparecen los robos en la Capital Federal, pero pueden terminar en un desarmadero en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Entonces, ahí... ¿Cómo? El encargue. Entonces, claro, ahí tiene que haber coordinación, porque, a ver, uno no se puede enterar por un fiscal, porque a mí me llega, es decir, y yo me tomé el trabajo, que está en toda esta planilla, de hacer todos los relevamientos en un año, por calles, por comisarías, enviárselo al secretario de ¿Cuál Seguridad. es la zona más sensible? Y a la de varias, robos de autos y autopartes. varias. En primer lugar, las zonas que tienen que ver con la comisaría 38, 49. ¿Cuál sería esa zona? Convengamos, Flores, señora, Parque Centenario. Sí. ¿Puedo hacer una Coleta. No, porque cuando hablamos del tema y de lo grave que es el tema, yo me estaba dando cuenta que cada uno tenemos nuestras propias estadísticas. Entonces la fiscal en función de información. De la guardia en la que estoy. Exactamente. Esa es mi información. Pero por del supuesto, paciente que entra. Lo mismo con la experiencia que obviamente tiene en la calle el actual concejal, pero con la responsabilidad que tuvo. A mí lo que me parece realmente una locura, y cuando hablamos de política de Estado, y aún reconociendo la multiplicidad de factores que coadyuvan a la comisión de delitos, es que en el marco de una política de Estado, que todos entendemos que debe ser coordinada, no contemos con estadísticas. No puede ser que un fiscal... Usted no tiene estadísticas para hablar de un cuadro de un diagnóstico, no se puede. Pero sin justamente es un tema... Pero ¿cómo claro. puede ser que una fiscal de la Nación no cuente con estadística actualizada? Mire, yo quiero citar solamente este caso. ¿No la las última tiene? ¿Tiene las estadística... pruebas? Sí, las tiene como guardia, dice. No, pero me dejas cerrar un segundo la idea. No es que no cuente. Las hacemos nosotros, las hacemos los fiscales. Pero fiscal, ¿sabe a lo que voy? Voy a lo siguiente. La última estadística nacional. Esa es otra cierta, cosa, pero nosotros es del año, hacemos la nuestra. Pero sin duda, yo sé que los fiscales y las fuerzas de seguridad hacen mucho más de lo que tienen que hacer, que va mucho más allá de la función específica y el rol que le compete a la sociedad a cada uno. Lo que digo, porque no me quiero ir de la política de Estado y la respuesta que debemos dar desde el Estado, es que es una locura que frente a este hecho, frente a la inseguridad que se ve para mí a diario, en cualquier ámbito, no contemos con un elemento esencial
actualizado. La última estadística es del año 2008 de la Nación. Hace poco fue titular de los diarios que la OEA es la que informa el índice de aumento de robos. Mire, frente a ese hecho concreto, y si no encontramos un interlocutor válido para avanzar en coordinación de políticas, lo que tenemos que hacer, y ahí sí me hago cargo de la Ciudad de Buenos Aires, es actuar, es avanzar. ¿Y qué es si eso? Si no conseguimos el traspaso, ya termino, si no conseguimos el traspaso del área de seguridad metropolitana y creamos nuestra propia fuerza, y si no contamos con estadísticas... No alcanza, son 3.000 efectivos. Pero lo sé, pero lo que quiero decir es que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Mientras tanto, lo que hacemos es avanzar en términos de respuesta. Hemos lanzado un índice estadístico propio, porque aunque parezca una locura, no hay acuerdo siquiera respecto de las estadísticas. ¿Y qué dice esas estadísticas propias? No, es que el problema es que no hay estadística nacional. Pero las propias, ¿qué dicen? Las propias, frente a no contar, frente a hechos actualizados, sí. La hemos lanzado para requerirlas y para armarlas. Pero ¿qué es lo que tienen todavía? Se ha lanzado eso y contamos con estadística, que es la recopilación de diferentes jurisdicciones, pero no un hecho sistematizado que permitiría establecer un mapeo del delito, cuáles son los que han crecido. Miren, ni siquiera hay acuerdo en función del último relevamiento del 2009 respecto de los homicidios, porque voy a los hechos más graves y voy a encontrar los delitos, obviamente, contra la vida. Según el mismo informe del INDEC, en el año 2009 fueron 1.700 homicidios, digamos intencionales dolosos. Sin embargo, en ese informe hay 2.700 que responden a causas externas, pero que no se sabe si fueron objeto de homicidio. Lo que pasa hasta el prevenible, legislador, yo le quiero explicar, y a la doctora, acá tenemos que dividir, porque la estadística, a mí me da mucha pena hablar de estadística, ¿sabe por qué? Porque a mí me tocó estar en la calle. Y usted puede bajar la estadística a cero, y cuando llegue y le mataron a un vecino, totalmente, la estadística no existe. Claro. Nada. 100%. Es un número frío, es verdad, pero se necesita un diagnóstico exacto, sobre el cual trabajar. pero es el diagnóstico, sí, es verdad, lo que le da. Hay un delito que es blanco, que es el automotor y el homicidio. Exacto. El automotor y el homicidio no se puede esconder. Exacto. No se puede esconder porque hay que denunciarlo. Claro. Entonces, yo creo que la estadística cuando se tiene que hacer en base a los hechos de automotores y de homicidios. Dividir los homicidios, como bien decía la doctora, de los de género, o los de puertas adentro. O los de conocidos entre sí, exactamente. Y los de puertas afuera. Exacto. Que son los prevenibles. Exacto. Yo siempre digo, los prevenibles son los de puertas afuera. Ahora, yo lo escuchaba al legislador y acá hay una oferta y demanda, lamentablemente. En el mundo que vivimos, cuando uno quiere tener mejor seguridad, la tiene que pagar. Y no es un negocio la seguridad, como muchos plantean, que la policía no quiere porque le conviene. No, esto es fácil. Mire, si usted tiene una policía bien paga, tecnológicamente equipada, va a ser mucho más eficiente que una policía muerta de hambre y que no se puede quejar y tiene que decirle al jefe, arreglémonos con lo que tenemos. Entonces, discúlpeme y termino con esto. Hay escuchas telefónicas de delincuentes en Tigre, que dicen, vamos a robar al lado porque en Tigre no podemos entrar. Hay muchas cámaras de seguridad en Tigre. Exactamente. Entonces, cuando hablo de política de Estado, hablo de política de ataque inmediato. La inserción social, la recuperación de los chicos de la droga es una política futurista y a largo plazo. Yo cuando hablo de política de Estado hablo de política urgente, porque la seguridad es urgente, no da tiempo para mañana o pasado. Sí. ¿Y de prevención qué se hace a todo esto? Nada, porque yo en esto vuelvo a insistir, sin desmerecer los esfuerzos económicos en la parte presupuestaria en materia de seguridad, si uno solamente pone dinero en chalecos, patrulleros y cámaras, desequilibra lo que es la prevención, que no es a largo plazo. Que a mí me digan que hoy no hay recursos humanos, médicos o gente capacitada en la ciudad, o lugares para asistir a un chico con Paco, es mentira. Y que un juez diga, yo no puedo por la ley de salud mental internarlo porque me matan, es mentira. Que tengamos que hacer nosotros una estadística para ver cuáles son las calles en las que se roban 35 autos, en las cuales no hubo nunca ningún testigo, ninguna cámara ni nada, tengo que decir, señor comisario, dedíquese a otra cosa, como se lo diría a un empleado mío, porque no puedo ser yo la fiscal la que vea que en ese territorio que usted tiene que prevenir y tiene que controlar, no lo está haciendo porque está a las 24 horas del día. Entonces, a usted no le elevan un parte
por el otro lado entiendo también que la policía arriba le dicen poneme estadística 0, porque si yo soy comisario y pongo que tengo 30 autos por día robados, me dicen, ¿qué es esto? Entonces las dibujan. Entonces, hay falta de confianza, falta de coordinación, políticos vivos que utilizan este tema como spot publicitarios, empresas o intereses comerciales que no tienen control, guardias privados que no tienen la preparación que tienen los policías y policías que los largan a trabajar cuando no se hicieron 2 prácticas de tiro. O no tienen armas. ¿Sabe que se pasó la media hora? Me dice la productora, ¿en serio? No puede ser. ¿Estamos? Sí. Bueno. La verdad que son invitados fantásticos que tienen mucho para aportar. Hablan mucho cada uno, por eso se pasa. Pero, sí, pero vamos a invitar otra vez porque la verdad es que se pasó demasiado rápido y nos pueden enriquecer muchísimo con el aporte desde la función que cada uno desempeña. Así que muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias por la Vamos a invitación. unos pisos y ya volvemos.